Temoris, pues aprovechemos que estamos solos en el salón y te pregunto, decía Mafalda en las tiras del siempre recordado Quino, en una de esas decía, paren el mundo que quiero bajarme. ¿No te Sí. dan ganas a veces de decir, paren el mundo y déjenme ya concentrarme, no sé, en recorrer jardines o caminos de Michoacán como Arturo Cano que anda ahorita recorriendo por allá? ¿No te dan ganas a veces de decir, paren el mundo y déjenme bajarme? Es que a mí sí me gusta la montaña rusa. Yo soy de esos niños que se subía a ese como circulito y te agarraban y te das vueltas y salía todo el mundo volando y a ver quién era el último que se quedaba ahí. Entonces, bueno, pues por lo pronto sí está muy complicado todo, es muy preocupante. Temoris, ¿tenías desde niño vocación por el peligro? No sé si es vocación por el peligro, a mí me gustaría pensar que no. Existe esa leyenda romántica del corresponsal de guerra como un tipo irresponsable que ama la adrenalina y que no se protege, ¿no? Y yo quiero pensar que en mis coberturas he tratado de ser lo más cuidadoso posible y no hacer tonterías. No creo que sea el peligro, me interesa muchísimo qué es lo que pasa con la gente que no se deja aplastar y que lucha. Entonces es lo que he intentado cubrir, y ahora es lo que me interesa ver en el contexto actual, ¿no? En el que estamos, en el que se están levantando poderes tan grandes y tan abiertamente dispuestos a imponerse, a tratar de aplastar a la gente, y lo que espero es ver una reacción de quien está debajo de la bota, levanta las manos, la detiene y derriba al gigante que trata de aplastarlo. Temoris, muchas veces los corresponsales de guerra y quienes participan en la guerra sufren el estrés postraumático. ¿Tú has tenido ese estrés? Pues como sabes, Julio, en enero de 2013 fui objeto, junto con dos compañeros, uno vasco y uno húngaro, de un secuestro en Alepo, en Siria, durante la guerra, en el cual por suerte no los lastimaron y pudimos recuperar la libertad y eso, pero cuando vine a México después de eso, me dijeron que la gente alrededor de mí, mis familiares, mis amistades, notaron cambios de comportamiento, que estaba irascible, regañón, gritón, y no sé. Pero después de eso fui a Londres a un curso que nos dieron allá, un taller sobre medicina de campo de batalla se llamaba, donde había una interacción donde hablábamos del síndrome postraumático, y yo quería decir que a mí me decían que estaba muy gritón y regañón, pero era de los últimos que tenía que hablar, y cuando vi a mis otros compañeros que hablaban antes que yo y lo que ellos estaban pasando, dije, no, mano, así tú, mejor cállate, porque en comparación con eso, pues no te está pasando nada. Y ya, la verdad es que no le hice caso, más caso debe haberlo hecho, pero espero haberme recuperado, no sé qué opinarás tú. Temoris, ¿el periodismo que tú haces se sufre y duele o se goza? No, se goza cuando cubres cosas padres, ¿no? O sea, cuando cubres cosas emocionantes que salen bien, pero cuando estás pues trabajando con gente que le está pasando muy mal, o cuando, por ejemplo, ese secuestro pues fue en 2013 en Alepo. Hace un año regresé a Alepo, a ver pues qué había ocurrido, y la mayor parte de la gente que había conocido pues había acabado muy mal, asesinada o en situaciones espantosas, y fue como muy fuerte. Escribí una crónica sobre eso que se publicó en Milenio, pero fue como muy impactante y te da esa dolor
impresión, no sé, de decir, bueno, ¿y cómo es que sigo aquí? Y como, ¿por qué méritos? ¿No? O sea, es algo que ha sido estudiado, a mí me gustaría leer más sobre ello, pero por lo pronto pasa, ¿no? Entonces, cuando ves que otras personas han sufrido, porque un periodista normalmente entra a los lugares de un conflicto, habla con la gente, cuenta su historia y se va y regresa a su zona de confort. Claro que ahí no estoy hablando de los países que viven adentro de la zona de conflicto, ¿no? O sea, como muchas partes de nuestro país, como en Veracruz, en Tamaulipas, en Sinaloa. Pero también pasa eso, que uno se va y la gente que le abrió, que le dio su confianza, que se abrió ante ese periodista, se queda ahí y sigue sufriendo. Y además, hay, como tú sabes bien, Julio, pocas veces el trabajo periodístico podemos ver que tenga un cambio importante que mejore la vida de las personas. A veces eso ocurre y te da muchísimo gusto y te felicitas por haber podido estar ahí y contribuir de alguna forma. Pero no es muy, o sea, no es muy común y eso es muy frustrante, sobre todo para los periodistas jóvenes que realmente esperan ver resultados pronto y de pronto se dan cuenta que no, pues que no se están dando, que son cosas que tardan muchísimo tiempo. Entonces tú te vas y ves que la familia con la que hablaste tuvo que salir de ese lugar y quién sabe qué pasó con ellos, si siguen vivos, si lograron cruzar a nado el mar Egeo para llegar a una isla griega y llegar a Europa, si lo sacaran no de otro sitio. O sea, todo eso es muy doloroso y son cosas que se te van quedando, pues, pegadas y son muy difíciles de procesar después. Temoris, pues gracias por esta oportunidad de platicar. Ahora sí, dinos, ¿qué no te gusta de la clase cotidiana de los martes de Montessori? ¿Qué cambiamos? ¿A quién cambiamos? ¿Qué te parece si nos quedamos ya con la clase? Nomás nosotros cerramos la puerta y ya no readmitimos a nadie, Temoris. Mira, por andar diciendo esto te vas a encontrar un chicle pegado en el Sí, asiento. ¿verdad? O un avión así de papel aventado contra, bla, bla, bla. No, a mí me gusta mucho estar con Diana y con Arnoldo, Sí. son gente muy inteligente, muy elocuente, muy agradable, y contigo, Julio, es una mesa es un momento que me gusta mucho cada semana. Bien, Temoris. Pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar en este día. Nos vemos el próximo martes. Que sigas bien, Temoris, que sigas adelante. ¿Eres feliz, Temoris? Sí. Contento. Sí. Bien. Todo bien, todo muy Bien. rico. Temoris, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias. Gracias, Julio, querido. Un abrazo y un abrazo también a la gente que, a pesar de que no están nuestros queridos Diana y Arnoldo, se quedó con nosotros a escucharnos. Así Gracias. es, y mucha gente además. Gracias, Temoris. Hasta pronto, gracias. Bueno, pues vamos con Alex Fernanda, porque luego Alex